Muy bien, bueno, buenos días. Siguiendo con este bloque sobre sujetos amplio, vamos a continuar con el bloque 2. Sobre esto, bueno, hay varios temas. Por supuesto, esto se tiene que vincular con lo que vimos en el bloque pasado, ¿no? Sobre todo con esto de la era de la descentralización productiva, que para mí es muy importante, y que tiñe un poco todo el capítulo. Empezamos con el supuesto del artículo 29, interposición, intermediación. Y sobre esto les voy a recomendar especialmente la participación del doctor Miguel Massa en el ciclo de Derecho Abierto. Él grabó 3 bloques que tratan exhaustivamente el supuesto del artículo 29. Yo entonces lo que voy a hacer es muy sencillo para que ubiquen el supuesto, ¿no? La intermediación empresaria del artículo 29 es una norma antifraude. Fraude en sentido objetivo, no requiere ni culpa ni dolo. Es un supuesto donde una persona, una empresa, un empresario, contrata a un trabajador al único efecto de proveerlo a un tercero. Este tercero utiliza ese trabajador, su capacidad de trabajo, dentro de, como un elemento, un medio de producción de su empresa, se integra como medio personal de la producción, artículo 5 de la LST, y por lo tanto lo que hace el artículo 29 es determinar que el usuario es el empleador. Entonces, ese es el supuesto de hecho, el consecuente normativo. Hay una excepción, el caso de las empresas de servicios eventuales que contratan trabajadores a los efectos de proveerlos a terceros, pero en el acotado marco de la contratación eventual del artículo 99 de la Ley de Contrato de Trabajo. Tiene una regulación especial, no son empleados, el decreto, o sea, esto fue creado por la Ley Nacional de Empleo, está regulado por el decreto 1694 año 2006. Esa es la excepción. Ahora, si la contratación de trabajador por una empresa de servicios eventuales es para proveerlo a una empresa que lo usará en una tarea no eventual, fuera de los límites estrictos que marca la legislación, pues bueno, se cumplirá, habrá que reenviar la cuestión al primer párrafo del artículo 29 y deberá considerarse empleador al sujeto, al empresario que utiliza la prestación, que es donde el medio personal se integra. Bien, el artículo 30 es de subcontratación y delegación solidaridad, así se titula, y tiene, bueno, es distinto el supuesto, por supuesto se trata en este caso no de un trabajador, como es el que alude el artículo 29, sino de una vinculación entre empresas, que es la cesión del establecimiento o la subcontratación de una actividad normal específica propia, una actividad específica propia. Entonces, mientras el artículo 29 se ocupa de un trabajador provisto, el artículo 30, entonces, se entiende a partir de la vinculación interempresaria que supone tanto el supuesto de cesión como el de contratación o subcontratación. Entonces, tiene 2 supuestos de hecho el artículo 30. Una es el de la cesión de establecimiento de explotación habilitada a su nombre, a nombre del cedente, de quien cede. Es el caso de una cesión incompleta, donde quien cede, esta es una noción del doctor Miguel Massa, conserva algún interés, por ejemplo, en el resultado económico del establecimiento cedido. ¿Está bien? Si fuera una cesión completa, se aplicaría al supuesto la noción de transferencia, que es lo que vamos a ver en el tercer bloque de estas clases. Entonces, tenemos 2 supuestos, dije. Uno es de quienes sean total o parcialmente a otros el establecimiento de explotación habilitado a su nombre. Por ejemplo, una clínica que cede la parte de
hemoterapia a una tercera empresa que funciona dentro del establecimiento del cedente. O directamente le cede todo el establecimiento una cesión que es total pero incompleta, porque, insisto, conserva interés el cedente en el resultado de la explotación a cargo del cesionario. Y el otro supuesto, de hecho, es la contratación y subcontratación, pero no de cualquier actividad, sino de actividad normal, específica y propia del contratante. El contrato o subcontrato, por ejemplo, una subcontratación para, como hacen las empresas de energía eléctrica, para el tendido de redes, o para el mantenimiento de las redes, o lo que hace un establecimiento industrial para el mantenimiento de los implementos tecnológicos, o para la seguridad, o para la limpieza, empresas de maestranza. O sea, ese es subcontratar. Pero el artículo 30 se ocupa no de cualquier subcontratación, sino de aquella que sea normal y específica, o sea, que tenga una relación estrecha con la actividad que realiza la empresa, la contratante. Y en este último punto, o sea, acá hay una controversia en relación a si en los supuestos de cesión, también debe exigirse la noción de actividad normal y específica propia. Yo entiendo que, digamos, la norma no es clara, pero entiendo que no, que el supuesto de cesión es uno, y el supuesto de contratación es otro, y por lo tanto la noción de actividad, el requisito de que se verifique una actividad normal y específica propia debería ser exigible solo en los supuestos de contratación y subcontratación. Vamos a volver sobre esto. Ahora, esto ha sido, dadas las consecuencias de la norma, que es el consecuente normativo, que como está en el artículo 30, verán, es la responsabilidad solidaria por las obligaciones emergentes de la relación laboral y obligaciones además de la seguridad social que tiene el contratante respecto del contratista, que tiene el cedente respecto del cesionario, porque en primera medida hay una obligación de exigir el adecuado cumplimiento a las normas relativas al trabajo y los organismos de la seguridad social, así lo prescribe el artículo 30 en su primera parte. Luego hubo una reforma, esto viene, digamos, por la ley 2513 del año 1998, 25.013, perdón, que agregó unas exigencias formales, pero que no cambiaron el sentido, en definitiva, de la norma, sino que cualquier incumplimiento hace responsable al contratante principal o al cedente. Entonces, es la responsabilidad solidaria de los trabajadores ocupados en la prestación de dichos trabajos o servicios, y de ahí también la confusión con esto de si debe exigirse la actividad normal y específica propia solo para el supuesto de contratación o subcontratación, o también debe exigirse en el supuesto de cesión, porque acá estamos hablando de cesión del establecimiento y de contratación de una actividad. Establecimiento frente a actividad. Y lo que dice el artículo 30, en el tercer párrafo, dice que habrá responsabilidad solidaria de cesionarios, contratistas y subcontratistas respecto del personal que ocuparen en la prestación de dichos trabajos o servicios. Entonces acá pareciera que la responsabilidad solidaria es siempre considerando la actividad o el servicio desarrollado, y no tanto si el trabajador se desempeña en el ámbito del establecimiento cedido. Una cuestión que solamente les apunto como una discusión. En la práctica, la mayoría de la jurisprudencia aplica la noción de actividad normal específica propia a ambos supuestos, al supuesto de cesión como al supuesto de subcontratación. Bueno, y sobre este tema en particular, solamente les voy a hacer, digamos, se ha escrito innumerables páginas, qué es una actividad normal específica propia. Ustedes entiendan que la consecuencia es grave, en términos económicos, por supuesto. Y hay varios. Yo, solo tomando la jurisprudencia de la Corte, se puede destacar un primer sentido restrictivo de aplicación de la noción esta de actividad normal específica propia,
donde decía la Corte, en el considerando nuevo del 9 del fallo Rodríguez Juan Ramón contra Compañía Embotelladora, que no se verifica cuando un empresario suministre a otro un producto determinado, desligándose expresamente de su ulterior procesamiento, elaboración y distribución. Cuando un empresario principal contrataba o subcontrataba una actividad o que suponía la entrega de materia prima, no habría entonces verificación de responsabilidad, de actividad normal y específica propia entre contratante y contratista. Entonces, fíjense la vaguedad de un producto determinado, nadie sabe qué es, y aparte bastaba con digamos, un acto expreso formal de desligarse, ¿no?, del ulterior procesamiento, elaboración y distribución. Bueno, esta es la etapa hiperrestrictiva o restrictiva. Luego está la visión amplia, ¿no?, que decía que si es necesario, esa actividad normal específica propia. Esto lo critica el juez Lorenzetti de la Corte Suprema en el fallo Páez, donde yo destaco simplemente uno de los párrafos, el voto en disidencia, ¿no? Decía, la lógica de esta norma es evidente, al introducir el artículo 30, ya que no es posible responsabilizar a un sujeto por las deudas laborales que tengan las empresas que contrate, aunque los bienes o servicios sean necesarios o coadyuvantes, que eran criterios esbozados por la doctrina y por la jurisprudencia, para la actividad que desempeñe, porque en tal caso habría de responder por las deudas laborales de los proveedores de luz, teléfono, aire acondicionado, informática, publicidad, servicios educativos, alimentación, vigilancia, gerenciamiento y muchos otros. Es decir, si es necesario, el criterio de la necesidad para decir que es una actividad normal y específica propia no alcanza, es demasiado amplio, desnaturaliza la norma, decía Lorenzetti en su voto en disidencia del fallo Páez. Tengan en cuenta que el caso de subcontratación de responsabilidad solidaria, por ejemplo, el supermercado que contrata servicio de limpieza del establecimiento o servicio de seguridad privada, lo que se discute es si entre la actividad principal del supermercado y la actividad de vigilancia privada, por ejemplo, existe una actividad normal y específica propia, o qué relación tiene esa actividad de seguridad privada en relación a la actividad del supermercado. Y la pregunta es la seguridad privada actividad normal y específica propia? Bueno, y acá tienen cómo, ¿no? La respuesta es cómo responder esa pregunta. Hay otra que es Benítez Horacio Osvaldo con plataforma 0 del 22 de diciembre del 2009, donde la Corte lo que dice es un par de cosas. Primero, lo que dice es que es impropio del cometido jurisdiccional de la Corte formular una determinada interpretación de la norma citada. O sea, dado el carácter común que esta posee. Es derecho común, no le corresponde a la Corte interpretar o determinar el sentido. Pero también dice otra cosa, dice que es conveniente el desapego a la doctrina del fallo Rodríguez, ¿no? O sea, no hay que exigir eso, no es un criterio válido y que esta Corte entonces promueva de alguna manera. Y por otro lado, bueno, que en general no corresponde hacer apego dogmático a ningún criterio, sino que hay que ver el caso concreto. Entonces, el fallo Benítez, la Corte, muy importante, lo que la Corte dice es, esto es materia de derecho común y debe ser aplicación de los tribunales inferiores. Finalmente, en Payalap contra Cernaglia, del año pasado, de agosto del 2019, la Corte vuelve a interpretar el artículo 30 y dice que en ese caso, que era un caso donde había una empresa de una editorial y se discutía la relación con quien distribuía, en este caso el periódico, estaba el diario Río Negro, que publicaba el periódico, y los distribuidores. Y el empleado de un distribuidor se decía si tenía el distribuidor, digamos, si el diario que producía el periódico era responsable
solidario respecto de los empleados ocupados por quienes hacía la distribución de su periódico. Y bueno, el fallo del el tribunal inferior dijo que el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Río Negro respondió afirmativamente y la Corte dijo que no, porque entendía que había una extensión desmesurada del ámbito de aplicación del artículo 30 de la LST, de un modo que su texto no consiente, desnaturalizando su contenido al asignarle un significado que excede inaceptablemente sus fines y que por ello debe ser descartada. Es decir, nuevamente la Corte, a pesar de lo que había dicho en Benítez con Plataforma Cero, vuelve a interpretar el artículo 30 y decir cuándo está bien y cuándo no está mal, cuándo está mal aplicado. Eso pongo una regresión. Hay casos puntuales, el caso de las obras sociales, Gómez contra Sadem, donde lo importante es quizás, esto es un fallo de Corte, distinguir que en estos casos lo que hace la Corte es distinguir o caracterizar a la obra social como una administración de fondos destinados a la salud de los efectores que lo que hacen es brindar la asistencia sanitaria. Estoy buscando el fallo, pero no lo encuentro. Pero bueno, acá tienen la referencia. Después, la aplicabilidad del artículo 30 en relación al Estado, por ejemplo, en supuestos de concesión. Hay dos fallos, ¿no? El Mónaco contra Cañogal del 86, y hay uno más reciente de Gómez contra Golden Chef del 2013, con argumentos sinceramente controversiales, a mí mucho no me satisfacen, de inaplicabilidad del régimen de administración pública. En Mónaco caracteriza el artículo 30 como una norma antifraude que no lo es. Entonces, bueno, son controversiales los argumentos, pero lo cierto es que la jurisprudencia imperante en la Corte Suprema es de que el artículo 30 no aplica frente al Estado. Por último, el último supuesto de empresas relacionadas subordinadas, artículo 31, hay dos supuestos de hecho, que son el caso de una empresa que está bajo la dirección, bajo el control de otra empresa, por ejemplo, a través de la tenencia accionaria, y otro caso, otro supuesto de hecho, que es las empresas que están de tal modo organizadas que conforman un conjunto económico, que tiene es algo bastante especial, no es lo mismo que esté bajo la dirección a que forme parte de un grupo económico, tiene otra lógica. En ambos casos, las empresas son responsables por los créditos laborales, ya sea de la empresa que está bajo la dirección o control de otra, o aquella que integra un grupo económico, donde el control, el poder de organización se ejerce fuera del grupo. Acá también hay un requisito más, que es la conducción temeraria y que medien maniobras fraudulentas. Esto ha tenido dos interpretaciones. Por un lado, que se acredite, ¿no?, el de comportamiento reprochable. Hay casi un fallo de la Cámara de Apelaciones, que a veces se acredita con trabajo no registrado, algún ilícito, y por otro lado, la responsabilidad objetiva, que es, digamos, que el elemento de la conducción temeraria y la maniobra fraudulenta viene supuesta ya, sobre todo en el caso del grupo económico, también en el caso de la dirección, porque la empresa que toma una determinada decisión viene heterodeterminada por la empresa controlante o por el grupo en sí. Bueno, para finalizar, algunas problemáticas comunes, simplemente que se ha resuelto en la justicia la aplicación de las reglas de la solidaridad del derecho común al derecho a las relaciones laborales, lo cual no me parece inconveniente por el hecho de que no se trata de obligaciones, sino que se trata de solidaridad respecto de la situación del estatuto del empleador. Es un bloque. Ser empleador no es tener obligaciones, sino es todo un estatus. Y hay cuestiones que han girado permanentemente, como el alcance de la responsabilidad, el alcance temporal, bueno, cosas que simplemente llego a enumerar, no me quiero pasar del tiempo. Bueno, muchas gracias y nos vemos en el tercer bloque.